Hola estimados amigos, les saludo de nueva cuenta. Hoy vamos a hablar sobre el derecho y la justicia, de manera en especial sobre la ciencia jurídica, a partir de una rama de la filosofía que se llama filosofía del derecho. Cabe mencionar que esta filosofía del derecho busca definir lo que es la justicia, la libertad, lo que es el derecho mismo, y donde se tienen algunas conceptualizaciones como el contrato social con Juan Jacobo Rousseau, sobre el Estado democrático, sobre la libertad, que dan algunos filósofos dan algunas de sus definiciones, y sobre todo lo que se intenta definir en la filosofía del derecho es cuál es el papel del Estado frente a la sociedad, ¿sí? Y el para qué están las leyes, para qué están las normas dentro del marco constitucional o dentro del marco jurídico, para dar ese seguimiento al bien común que la gente pues de alguna manera propone. ¿Sí? Esto es lo que a grandes rasgos trata de estudiar y definir lo que es la filosofía del derecho. Bueno, vamos a empezar, o el tema que hoy vamos a tratar, como ya anteriormente lo mencionábamos, es sobre la ciencia jurídica. El término de ciencia jurídica pues ha tenido diferentes significados a lo largo de la historia del pensamiento, ¿no? Que los podemos rastrear desde la filosofía griega, cuando alcanza el culmen también dentro del periodo histórico de la modernidad, con el Renacimiento y la Ilustración, pero también en la actualidad con la corriente del positivismo y del neopositivismo. Ha tenido diferentes significaciones de acuerdo a los contextos y a las nuevas formas de pensamiento del hombre. Sin embargo, nosotros consideramos que no ha perdido la esencia de lo que es en sí esta ciencia jurídica, que busca el cultivar, el cuidar pues el bien común que la sociedad de alguna manera pues promete, ¿sí? Y que busca hacerlo para vivir pues en una armonía, en una prudencia, conocer todo lo que es la libertad y sobre todo tener un buen contacto con el entorno político, donde el pueblo pues sea escuchado por el Estado y responda a las necesidades que la sociedad pues le presenta. Bien, la ciencia jurídica debería ser un conocimiento objetivo y neutral. Desafortunadamente, a veces en nuestra política no es ni objetiva ni neutral. Siempre beneficia pues a la clase poderosa, a la clase alta, a la clase que tiene el poder ante pues la sociedad. Y ya esta clase alta que tiene el poder pues son todos los empresarios que de alguna manera van dictando las leyes y las normas de cómo quiere que el Estado sea, qué tipo de educación quiere tener o necesita mejor tener la gente para que trabaje pues en estas empresas, ¿sí? Debería de ser objetiva y neutral, porque el conocimiento debería ofrecer soluciones a los problemas prácticos, ¿sí? Y este conocimiento pues más que ser conceptual debería de manejarse en la practicidad y en la experiencia que el hombre va teniendo a lo largo de la vida. Si bien cabe mencionar el derecho en la actualidad, ¿de qué es lo que se trata? ¿Qué tipos de casos? Pues son casos prácticos, casos que suceden en la calle, casos que suceden en la familia, como es el divorcio. Cuando hay algún accidente, pues ocurren las demandas. Cuando se ocurre una violación o una violencia, pues son casos de la vida práctica, ¿sí? ¿Y por qué son casos de la vida práctica? Porque todo el género humano no se excluye que
tarde o temprano puedan sufrir alguno de estos altercados, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de la civilización, dentro de la sociedad y dentro del conocimiento mismo del hombre, lo que más le interesa pues es el generar experiencias para obtener pues un aprendizaje. Desafortunadamente las tendencias prácticas que llevamos en la actualidad pues no son del todo adecuadas, porque atentan contra la libertad de la otra persona, atentan contra el derecho, ¿sí? Y atentan contra la propia justicia que el propio hombre ha elaborado y que además lo ha convenido para obtener y satisfacer pues todas las necesidades sociales, en búsqueda siempre del bien común, que es esa paz, esa tranquilidad, esa armonía que toda la sociedad en la actualidad pues está buscando. Esto hace que la ciencia jurídica entonces se convierta en algo técnico, ¿sí? En una serie de pasos que tú tienes que hacer para solucionar un problema. Primero la demanda, luego tanto de una parte como de la otra, ¿sí? Luego encararse y hasta el último el juez determinará la resolución al conflicto, ¿sí? Y inclusive se puede ver que esto es algo técnico porque los mismos abogados o las personas que se dedican a estos casos de lo jurídico pues se ponen de acuerdo con sus clientes, ¿no? Qué decir, cómo decirlo para obtener cierta ventaja o acabar con la otra persona, en fin, ¿sí? Esto se ha vuelto algo prácticamente corruptible, ¿sí? Se ha vuelto algo manipulable, donde pues se puede decir que el pobre no tiene esta capacidad para defenderse, ¿sí? O no tiene este apoyo para defenderse. Habían mencionado algunos especialistas del derecho que las cárceles están repletas pues de gente pobre, ¿no? Porque la gente pobre no tiene para pagar algún abogado o alguien que lo represente pues en sus problemas prácticos de la vida cotidiana, ¿no? Y como no tiene para pagar, pues está refundido en la cárcel, cuando a veces es inocente, ¿no? Cuando es culpable y se le comprueba y demás, pues sí, el peso tiene que caer sobre la ley. Desafortunadamente en nuestra ciencia jurídica o en nuestros casos prácticos jurídicos, pues se maneja mucho la corrupción, ¿no? Donde es evidente esta compra de jueces, esta compra de testigos falsos. ¿Y esto por qué? Porque algo de la vida práctica que se tiene el hombre y que la misma sociedad lo ha influenciado es sacar provecho de todas las circunstancias y sobre todo de aquel que se deje, ¿no? Y esto se ha venido a lo largo de toda la historia del pensamiento y de la historia de México, ¿no? Donde hay que fregar al que es más ignorante y hay que abusar del poder o de autoridad para obtener los beneficios que aquella persona ignorante quiero que me dé, ¿sí? Por eso en mucho tiempo la clase poderosa estaba en contra de la educación, ¿no? ¿Por qué? Porque al tener la gente una educación va a exigir precisamente los derechos, y a pesar de que hay educación, de que es accesible entre comillas para todas las personas, pues de todos modos se abusan pues de estos derechos, ¿no? Tanto la clase poderosa como pues también la clase que no tiene tanto poder. Sin embargo, lo que sí debe de hacer el Estado político pues es escuchar al pueblo para responder a sus necesidades, y no que el pueblo responda a las necesidades del Estado o de estos entes políticos muy poderosos. Por eso muchos la van a considerar como una pseudociencia. ¿Por qué como una pseudociencia? Porque solamente se va a manejar en caracteres ideológicos, en postulados, ¿sí? Y no se va a llegar a una demostración o a una comprobación. ¿Por qué? Porque todos los casos que se presentan de la vida práctica del hombre son diferentes, aunque sean semejantes u análogos, ¿sí? Todos los casos tienen un origen netamente distinto. Por eso
se le maneja como una pseudociencia, a pesar de que tiene un método o un proceso para desarrollar y dar solución a todos estos conflictos sociales prácticos que se presentan en la vida cotidiana del hombre. Por ello, la ciencia jurídica es aquel saber que trata de describir pues ese derecho positivo, ¿no? Ese derecho práctico, ese derecho de la experiencia. ¿Qué pasa si me hacen esto? ¿Qué pasa si me hacen aquello? ¿Cómo tengo que reaccionar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que no tengo que hacer? ¿Sí? Ese es el saber, ese saber práctico que en la vida del hombre de alguna manera lo tiene que saber, lo tiene que aprender por la siguiente característica. Porque el hombre está en la sociedad no para vivir, sino para sobrevivir, desafortunadamente, ¿sí? Por consiguiente, este saber se convierte en esa practicidad. ¿Cómo yo tengo que hacer para poder sobrevivir en este mundo lleno de injusticia, lleno de violencias, lleno de incertidumbres? Tengo que generar un método, ¿sí?, donde empiece a manejar y a manipular todas las situaciones para obtener yo mis propios beneficios. ¿Por qué? Porque mi derecho, mi constitución no es neutral. Siempre donde hay más poder es a donde va a beneficiar más, ¿no? Como vulgarmente lo decimos, donde hay dinero, pues baila el perro, ¿no? ¿Y por qué baila el perro? Porque pues es atractivo pues todos esos recursos corruptibles, ¿sí?, con tal de fregar a la otra persona. Si algo tenemos de la ciencia jurídica es que posiblemente nos haga seres más egoístas o más egocéntricos, ¿no? Donde no tengamos la capacidad de ayudar al otro y también donde no tenemos esa capacidad de decir hasta aquí reconozco mi error y sé que estoy afectando a tal o cual persona. Eso tampoco lo sabemos hacer. ¿Y por qué no lo sabemos hacer? Porque nos interesa solamente nuestro bien particular, porque también hemos perdido la esencia de buscar ese bien común, ¿sí? Bueno, en este sentido pues más estricto se denomina ciencia jurídica aquella disciplina que trata de conocer el derecho desde el punto de vista normativo, es decir, lo que se hace en la ciencia, en la filosofía del derecho es buscar cuál es el origen y el sentido de todas las leyes, de todas las normas, de todas las reglas que se manifiestan por escrito y que el hombre las tiene que llevar a cabo al pie de la letra, ¿sí? ¿Por qué surgen? ¿Para qué surgen? ¿Quién las hace? ¿Cómo las hacen? ¿Quién las elabora? ¿Y quiénes les corresponde obedecerlas y quiénes no? ¿Quién goza de privilegios y quiénes no gozan de privilegios? ¿Sí? Eso es lo que le interesa buscar a la filosofía del derecho, ¿sí? Ese sentido de la ley que de alguna manera vaya a beneficio pues de toda la prole, de toda la sociedad. Sin embargo, nos encontramos algunos obstáculos para que se lleve a cabo adecuadamente pues esta ciencia jurídica en cuestión de su definición. Perdón. La primera es que es la propia expresión de ciencia jurídica. ¿Por qué? Porque todos sabemos los derechos, pero también desconocemos obligaciones y a veces exigimos derechos que inclusive el mismo hombre los va inventando de acuerdo a las circunstancias. ¿Y para qué los va inventando? Pues para sacar provecho, para sacar beneficio. Ese derecho no lo tenías, pero pues yo me lo invento, ¿sí? Porque soy un ser libre, soy un ser independiente, soy un ser autónomo, ¿sí? Y eso pues lo hace más difícil todavía, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ciencia jurídica maneja un subjetivismo. Para lo que a mí es bueno, quizá para otra persona sea malo, ¿sí? Y para lo que la otra persona sea bueno, quizá para mí es malo, ¿sí? Ese es el subjetivismo. Hay un relativismo que ni el mismo hombre ni el mismo derecho ha podido solucionar, ¿sí? Ha podido decir, cuando se suceda esto, puede haber tal cosa, ¿sí? Cosa de ello es que, aunque está aprobada la ley del aborto, pues todavía hay secciones no muy claras y por eso la postura de la sociedad, como la postura de algunos estados, es a favor o en contra todavía. Todavía está esta polémica, ¿sí? ¿Y por qué está esta polémica? Porque la ciencia jurídica
se basa también con normas morales que son tradición para el hombre. Entonces eso lo vuelve más difícil todavía, ¿sí? Por esa expresión de ciencia jurídica, porque tanto entra lo práctico de la vida como lo moral y lo que define como bien o mal el propio Estado, y que el hombre además tiene que seguir sus principios, valores de acuerdo a las circunstancias que vaya él desarrollando pues a lo largo de su existencia, ¿sí? Y además esto lo vuelve que sea algo imprecisa, algo ambigua, que no sea clara, que sea vaga, porque las propiedades que connotan no están determinadas exhaustivamente. Es decir, la ciencia jurídica o el derecho que tenemos en la actualidad no está determinado, no está acabado, ¿sí? Pareciera ser que hoy termina, pero al día siguiente sucede una nueva forma. ¿Por qué? Porque salió otro caso completamente diferente que el derecho no lo contempló, ¿sí? ¿Y por qué no lo contempló? Porque la vida práctica del hombre es adversa, ¿sí? Las experiencias son diferentes, no son los mismos, a pesar de que el caso haya sido parecido, ¿sí? Y esto pues es porque está cargado de una fuerza emotiva, en tanto que la ciencia sugiere el respeto y la aprobación, ¿sí? Para muchos van a decir, pues yo me llevo así con esta persona y esa es una muestra de respeto, ¿no? Donde se le golpee, donde se le insulte o se le diga mucha carrilla. Pero muchos van a decir, no, pues esa es mi forma de llevar, no me estoy sobrepasando con él y demás. Y esto mucha gente lo va a ver mal también, ¿sí? Por eso ese relativismo, ese subjetivismo que el mismo derecho pues maneja. Sin embargo, a pesar de estos relativismos, busca la aprobación de la sociedad. Y cuando está la aprobación de la sociedad, ¿qué es lo que sucede? Muy sencillo, aceptar por conveniencia, ¿sí? Esa característica general para poder regirse o poder gobernar pues a todo el Estado. Por eso el derecho como objeto material puede ser estudiado desde perspectivas distintas en su teoría parcial del mismo, ¿sí? ¿En dónde se basa? ¿Por qué se basa? ¿Para qué se basa el derecho? ¿Qué es lo que busca o qué es lo que pretende? ¿Qué beneficios va a obtener la sociedad de esto? ¿Qué consecuencias va a tener la sociedad si acata tales reformas? ¿En verdad va a haber un beneficio o va a haber un prejuicio más hacia el pobre, ¿sí? O hacia la clase baja, y quizá el beneficio sea para la clase alta, ¿no? Otro obstáculo que se tiene para que el derecho avance pues es la crítica a la que ha sido tradicionalmente pues la ciencia jurídica, ¿no? Esa crítica donde pues siempre se beneficia a unos, a otros no, esa crítica de que no es un derecho neutral, ¿sí? Siempre favorece a una parte, a pesar de que diga mentiras, ¿sí? Y entonces aquí el obstáculo es de la crítica, que en el derecho, pues aquel que gana es aquel que convence al propio juez, diga la verdad o diga alguna falacia. Por eso Norberto Bobbio dice que la concepción racionalista y la positivista de la ciencia han negado el estatuto científico a la ciencia jurídica, porque el saber jurídico no se podía incluir en estos modelos de ciencia. ¿Y por qué no se puede incluir en los modelos de ciencia? Porque los casos son diferentes, ¿sí? En las ciencias positivas tenemos que, a pesar de que repitas el experimento con varios objetos, el resultado siempre va a ser el mismo. Y en la ciencia jurídica no sucede de esta manera, ¿sí? No siempre el que dice la verdad es el que gana. A veces, desafortunadamente, como mencionábamos anteriormente, gana aquel que convence al juez, gana aquel que tiene cierta astucia para manipular por medio de la retórica, por medio del lenguaje, a todos los que están dentro de la ciencia jurídica cuando se presentan los juicios legales.
Sin embargo, podemos decir que hay un modelo dentro de la ciencia jurídica y este modelo es el modelo de Austin. Él dice que la ciencia del derecho se divide en dos partes. La primera, la ciencia de la legislación, donde su objeto es conocer cómo debe ser el derecho normativo sobre todo, ¿sí? ¿Para qué están las leyes? ¿Cómo son las leyes? ¿Para qué se establecen? ¿Qué buscan? ¿Cómo las va a obedecer la sociedad? ¿Cómo les va a dar cumplimiento el Estado? ¿Sí? Su objeto es conocer cómo debe ser el derecho, ¿sí? Este derecho de la libertad, este derecho de la expresión, ¿sí? Este derecho del pensamiento, este derecho del estar bien con el otro, este derecho de vivir la vida sin invadir la vida de las demás personas. La segunda parte dice que frente a la ciencia de la legislación se encuentra en la jurisprudencia, ¿sí? Que la jurisprudencia son 5 resoluciones consecutivas ininterrumpidas que realizan los magistrados, ¿sí? Sobre un caso pues en particular, ¿sale? Entonces la ciencia jurídica, la ciencia de la legislación se encuentra en la jurisprudencia, en esto que mencionábamos anteriormente. Si tú te convences a los jueces y te dan los 5 votos seguidos, pues ya la armamos, ¿sí? Ya se hizo la resolución y podemos salir inocentes a pesar de que ese sujeto sea algo culpable, ¿no? Por consiguiente, la invitación es estudiar el contenido de las normas de un organismo normativo o de un cierto sector de cómo es el derecho. ¿Cómo la sociedad vive el derecho? ¿Se siente con derecho o se siente sin derecho? Porque cuando se manifiesta una huelga o la sociedad organiza ese tipo de manifestaciones, ¿qué es lo que dice la clase que tiene el poder? Bueno, pues si tú necesitas el trabajo, o te callas, asume las consecuencias y aquí nada pasó y todos amigos como siempre. O manifiéstate y mañana ya no te presentes a trabajar. Si ese obrero o ese empleado tiene la necesidad de trabajar para mantener a una familia, ¿qué es lo que va a hacer? Pues ya no me manifiesto, ya no me voy a huelga, porque si no pierdo el trabajo, ¿sí? Inclusive podemos decir que el mismo Estado violenta los derechos de los trabajadores. Las mismas empresas violentan los derechos de los obreros. Y eso prácticamente no es la justicia, no es la prudencia. ¿Por qué? Porque el Estado se saca ases de la manga para reprimir al necesitado. Por ello, la jurisprudencia general pues constituye la parte conceptual de la ciencia, ¿sí? Del derecho, y solo se ocupa de dar una solución de acuerdo a los derechos que ellos mismos consideran, ¿sí? Ni siquiera hay un análisis profundo, ¿sí? Un análisis donde sí se vaya al origen de todas las situaciones de la vida práctica del hombre, porque esto es algo interminable, es algo inacabable, porque hay que contemplar la experiencia que ha tenido cada persona de cada sector social o de cada clase social. Por ello el modelo austiniano divide a la ciencia jurídica como normativa y conceptual, ¿sí? Lo conceptual es la teoría de que pues si suceden 20 casos de esta misma índole, la resolución va a ser esta, ¿sí? Y el sentido de esa ley va a ser tal y tal y tal cosa, donde se pretenda el buscar esa seguridad o garantizar esa libertad de la persona, donde la otra persona sea capaz de acusar al ladrón y pueda recuperar sus cosas, de acuerdo a todos los tipos de casos que se han presentado. Armamos nuestro concepto, nuestra teoría, nuestra justificación de esa ley o de esa reforma
que supuestamente nos va a garantizar pues este bienestar común. La ciencia jurídica entonces pues trata de desarrollar un esquema que responda a la cuestión de qué es el derecho, pero los científicos en numerosas ocasiones tratan de responder con el mismo esquema conceptual descriptiva a problemas de decisión. Es decir, lo que a ti te sucede y como a ti te sucedió, yo también lo aplico a la otra persona. Por ello, aquí nosotros tenemos la crítica al presupuesto de neutralidad. La primera, ¿sí?, es que engloba aspectos descriptivos y normativos cognoscitivos reformuladas del derecho. Es decir, que al tratar de ser una postura neutral, va a haber reformulaciones del derecho donde ni siquiera se va a tener en consideración qué es lo que se está haciendo o para qué es lo que se está haciendo, ¿sí? Por ello el problema de la ciencia jurídica no solo es de orden epistemológico, es decir, de qué tienes que conocer del derecho, sino que también es preciso tener en cuenta el hecho de que el derecho es el lenguaje del poder, ¿sí? Es el lenguaje del poder. Si tú violas esta cláusula, este lenguaje, pues estamos acabados, estamos aniquilados. Por ello la construcción es necesario la construcción de categorías lógicas para esa justificación del poder. Si no hay una razón contundente, si no hay una razón fundamental, pues prácticamente pudiéramos decir que como pueblo, ¿para qué obedecemos? Denos razones de todas las leyes y reformas que se han establecido y las acatamos con gusto. Si no hay razones, el pueblo como tal no va a obedecer, ¿sí? Es como los niños, no me dejas ir a un baile, le dice el papá, no, ¿por qué? ¿Por qué no me dejas ir, papá? Pues porque no se me antoja, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer el niño? Ah, pues como no me dejaste ir y no me diste una razón, pues, ¿sabes qué, papá? Pues yo me voy, ¿sí? Porque tú no me diste una razón contundente, una razón fundamental del por qué no ir a cierto evento, ¿sí? Y eso es lo que también sucede en el Estado, con las leyes. Hay que pedir justificaciones para asumir ese poder, ¿sí? O los que están en el poder, hay que pedirles esas justificaciones para que nos aclaren las dudas y decir los beneficios van a ser estos. O tú no vas a alcanzar beneficios, solamente van a ser aquellas personas, ¿no? Por ello, pues el positivismo pues es la defensa de la tesis de la incomplenitud del derecho y la recomendación de acudir a la discreción judicial para resolver los casos difíciles, ¿sí? Por debajo del agua, de acuerdo a las experiencias, si vemos quién está más dañado, le damos la resolución, ¿sí? O al que esté menos dañado le damos el voto de liberación, ¿sí? Por este proceso, a veces se quiere ser la ciencia jurídica como el método científico, ¿no? Donde se llega, pues sí, a una comprobación de los hechos, pero también esta comprobación de los hechos puede ser subjetiva o relativa, ¿no? Y más con todos estos desarrollos de la tecnología, donde se pueden editar videos, donde se puede haber algún fotomontaje y demás, y quién te comprueba que es eso, ¿no? Entonces sí, el derecho debe de estar bien atento a todas esas anomalías y a todas esas tranzas que la sociedad busca para alimentar su propio beneficio. Por eso el positivista estricto no puede recomendar pues absolutamente nada, porque él también estaría incurriendo en una complicidad. Sé que este amigo es culpable, ¿sí? Y de todos modos le doy el voto de la libertad. El positivista podemos decir que se traiciona cuando quiere ser relevante y dice cómo se debe de actuar. Por ello la crítica al positivismo es que sostienen en destruir la frontera que Austin pues había establecido en la ciencia de la legislación y en la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque la legislación o la jurisprudencia
va a tener en cuenta y en consideración todas las experiencias que le tocó vivir en ese momento pues a las personas. Sin embargo, hay algunas alternativas para el positivismo. La primera es que la ciencia no puede resolver todos los problemas, ¿sí? Hay que echar mano de otras evidencias o de otras ciencias para decir cuál es el origen del problema, cuál es el factor al cual se está enfrentando el hombre. El segundo es que los positivistas no plantean cómo es el derecho, lo único que les interesa es lo práctico, lo rápido, lo fácil y lo inmediato. La tercera alternativa es que, o más bien eso es lo que se debe de atender, ¿no? Lo rápido, lo práctico, lo fácil. No me interesa saber qué es lo que dice tal artículo, tal esto. Si yo veo que tú me muestras más fundamento, pues adelante, ¿no? Desafortunadamente no es una alternativa tan muy grata que digamos, ¿no? La siguiente alternativa es que en las doctrinas pospositivistas se dedica mucha atención a la crítica del dogma, de la separación entre la ciencia, de la legislación y la jurisprudencia, ¿no? A veces estas leyes son dogmas, ¿sí? Que son incuestionables y que si esto dice la ley, adelante, no hay excepciones, todos iguales. Sin embargo, pues por la falta de neutralidad, aunque las leyes se consideren como un dogma, aquel que puede y que tiene el recurso económico suficiente para corromper a la política o a la ley, pues va a salir beneficiado. Una ciencia de la legislación debe ocuparse de investigar cuáles son los valores fundamentales que se informan del derecho, ¿sí? Debemos o se debe de investigar qué es el derecho, a qué se infringió, qué es lo que se cometió, etc. Por ello es preciso añadir que una ciencia de la legislación no se limita a proponer un contenido valorativo y una idea de la legitimidad. ¿Por qué? Porque las experiencias son múltiples, los casos no suceden de la misma manera siempre, ¿sí? Siempre hay casos parecidos, pero nunca llegaron a la misma solución. Por ello, los juristas y los legisladores se interesan más en el acuerdo de la norma con un valor que en el acuerdo de la conducta social con este valor, ¿sí? Le interesa más saber sobre la ley porque eso es lo fácil, eso es lo práctico. Si tú le golpeaste, tú eres el culpable, y si tú le golpeaste, pues también tú eres culpable, y tú lo dejaste más amolado a esta persona, pues tú eres todavía aún más culpable, aunque fue en defensa propia, ¿sí? Le interesa más qué es lo que dice la norma y no cuál fue el comportamiento, quién empezó la agresión, cómo se empezó o cómo se desarrolló. Por eso dentro de las declaraciones pues se puede encontrar una gran línea de aberraciones, de falacias, donde no se pueden comprobar que lo que se diga del lenguaje pues sea cierto, ¿no? Eso es desafortunadamente. ¿Por qué? Porque el poder lo compra todo prácticamente, ¿sí? El dicho que ya decíamos, ¿no? Donde hay dinero baila el perro. O bien, si yo, aunque no compre a los jueces, aunque no compre testigos, pero si mi poder de palabra tiene más convencimiento, pues ya lo hicimos, ¿sí? Y que se quede refundido aquel que apenas y sabe pronunciar el abecedario. Se olvida, en este sentido, pues se olvida con demasiada frecuencia que el derecho busca alcanzar fines determinados y que estos no se alcanzan por la declaración pragmática, sino por su eficacia, ¿sí? Eso es lo que se nos está olvidando, ¿sí? Que el derecho busca alcanzar fines determinados, ¿sí? No busca fines particulares, no busca el bien común, siempre busca un bien particular. Y esto es porque por todas estas declaraciones programáticas que son en un momento pues muy eficaces, donde por medio de tecnologías y de muchas otras circunstancias se puede manipular la información para obtener un voto a favor. Por ello el análisis del problema de la conciencia judicial
tiene numerosas relaciones contra la teoría de la legislación, ¿sí? Es muy diferente en el juicio, o es muy diferente lo que sucede en el juicio que en lo que sucede en la ley, ¿sí? Algo parecido, tenemos el sistema de educación por competencias, donde se dice que trabajar de tal manera, pero se olvida este sistema educativo, que el contexto de los estudiantes es completamente diferente, donde hay escuelas que apenas tienen luz, donde hay escuelas que apenas tienen una computadora o ni siquiera eso. Así también en la ciencia jurídica, en este tema de la legislación, es muy diferente lo que sucede en el juicio, en ese contexto, a lo que dice la ley, ¿sí? ¿Y qué es lo que se valora más en el juicio? Pues es el poder de palabra, ¿sí? Más de que si estás apegado o no apegado a la ley. Por ello, pues una ciencia general del derecho debe incluir una teoría de la obediencia al propio derecho. Es decir, si tú eres juez, aunque se te diga el derecho, si se te comprueba tal evidencia y demás, que fuiste cómplice, que te dejaste sobornar, pues ¿sabes qué? Pues ahí nos vemos, ¿no? Los mismos legisladores deben de ser obedientes a la ley, ¿sí? Los mismos legisladores deben de ser obedientes al propio derecho. Por eso en el positivismo se abandona el ideal de la autonomía y se establece la relación muy directa con el análisis que no son estrictamente jurídicos, como es el caso de lo económico del derecho, ¿no? Cómo se administra las multas que paga, etcétera, etcétera, ¿no? Que prácticamente esos son casos normativos, o no, más bien más que normativos, son casos son casos de competencia judicial, ¿sí? Son casos de experiencia, son casos de la practicidad, ¿sí? Esa administración del derecho, cómo se administra, cómo se lleva a cabo un juicio, cómo se lleva a cabo una ley, ¿sí? Esos son meras conceptualizaciones de acuerdo a la encuesta de 2 o 3 experiencias para determinar que siempre va a ser lo mismo todas las personas que vengan con un caso semejante. Otra característica básica de las teorías jurídicas actuales pues es el abandono progresivo en el monismo metodológico, es decir, buscan otras maneras u otros métodos para llegar a una resolución, ¿sí? Buscan otras maneras para abordar el derecho, porque la política, porque el derecho, la constitución que tenemos en la actualidad, pues prácticamente se ha vuelto pues absoluta, porque no está respondiendo a todas las necesidades de la sociedad. Bueno, pues hasta aquí esta pequeña reflexión sobre la ciencia jurídica, esperando pues que les sirva a ustedes, y les seguimos invitando a que nos sigan por nuestra página de Facebook como Filosofía y Educación Alimento para el Intelecto, y en nuestro canal de YouTube como Jorge Gasca. Bueno, pues sin más por el momento me despido de ustedes dándoles un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.